Bueno, Javier Romero, bienvenido. Hace poco lo tuvimos aquí, pero nos quedamos con ganas de más. Y Andrés Lozano, que no nos conocíamos. Personalmente sí que habíamos hablado y, por supuesto, leído, porque estábamos en el mismo periódico. Pero antes es que no quiero que la actualidad me quite lo importante, porque viene de El Salvador. Yo le estaba contando que estuve ayer viendo la larga rueda de prensa en Rosario de el ministro de Defensa, Petri, y la ministra de Seguridad, Bullrich, el respaldo a la vez, al mismo tiempo, en una cadena de televisión nacional del presidente Milei, diciendo vamos a acabar con el narcotráfico. Y además esto ya no tiene marcha atrás. Y encima no es del partido de Milei, Puyaro, o Pucharo, como dicen allí, que a quien le colgaron en la calle, mejor dicho, en la carretera, por donde va todos los días a trabajar, seguiremos matando inocentes, taxistas y tal, si no nos devuelven los móviles. Y eso lo han aprendido de El Salvador. Pero antes de esto, porque viene precisamente de allí, Andros, lo de Barbate, ¿creéis que ha supuesto realmente una conmoción? ¿Habéis notado en vuestro trabajo que hay más sensibilidad por parte de la gente que no pensaba que estaba tan mal la situación de la Guardia Civil allí? Yo creo que sí, porque creo que la sociedad española vive de espaldas a lo que supone el fenómeno del narcotráfico en España. Y de vez en cuando se dan dramas, sucesos como el del otro día, porque en 2018 vimos cómo sacaban a un narco a la fuerza del Hospital de la Línea y aquello conmocionó a todo el mundo. Pero es que 4 o 5 meses después, una narcolancha pasa por encima de un barco de pesca en el que están un padre y un hijo y matan al niño. Aquello provocó que el Ministerio del Interior dijera, oye, aquí hay que tomar cartas en el asunto, y puso en pie un grupo especializado de la Guardia Civil, el Oconsur, tan nombrado estas últimas semanas. Y ahora lo de Barbate viene a constatar que el narcotráfico, que los narcotraficantes cada vez son más violentos, cada vez están más envalentonados, y luego la diferencia que existe en cuanto al nivel de recursos y de logística con quienes luchan contra ellos, contra la Guardia Civil, contra la Vigilancia Aduanera o contra la Policía Nacional. Os doy enseguida el relevo, pero hay una cosa que me importa. Siempre se ha dicho que hay una parte de la sociedad cómplice porque en parte vive del narco. Esto se ha visto en Galicia, quizás un poco exagerado en las series, pero responde a una realidad. En el caso de una parte de la zona de Algeciras, del Estrecho, es verdad, porque responde a una realidad. De hecho, cuando salen las autoridades a decir no, es que aquí los jóvenes, es que un tío de 15 años gana más en una semana que su padre en un año. Y es que es verdad. Y el poder corruptor del narcotráfico, sobre todo en las democracias, cuando tiene medios materiales, tiene abogados, tiene jueces, tiene fiscales, se pueden comprar. No recuerdo quién decía el otro día, mira, de estos fiscales hay 2 de los que me fío, pero 5 que no. 1 que tengo dudas y 4 que no. En cuanto a los jueces, depende del tiempo que estén aquí. Si acaban de llegar, no cuentes con ellos, porque se quedan asustados y inmediatamente les avisan, sabemos dónde vives, etcétera, etcétera. ¿En qué momento la sociedad, porque hay también erupciones, digamos, se amolda al narcotráfico y llega a colaborar con el narcotráfico? ¿Y en qué momento también se dice esto no puede seguir así, hay que plantarles cara a estos? Bueno, yo creo que en el caso de Galicia hay un caldo de cultivo que se ha contado 1000 veces, que es el del contrabando de tabaco, que es, digamos, que el Big Bang de todo esto. Eso, ahí sí que había una cierta connivencia porque vivía mucha gente, no se consideraba un delito. De hecho, a ojos de la administración era una cuestión administrativa. Era un fraude y, de hecho, con la legislación europea no lo es. Claro. A día de hoy, esa colaboración, si bajas muy sobre el terreno y te vas sobre todo al lado sur, al lado norte, a lo que es a la Ría de Arousa, pues ahí sí, porque al final hay una serie de varios cientos de detenidos todos los años y bueno, pues esa gente pues tiene unas familias y hay un modo de vida que está ahí,
que está ahí. ¿Qué pasa? Que tienes que ir muy al terreno. Hablamos de ayuntamientos rurales, parroquias de poblaciones muy dispersas, pero en donde si llegas y este trabajo al llevar tantos años y un poco husmeando ahí, pues te das cuenta de que existe, ¿no? ¿Y eso es fácilmente reversible o es lo más difícil de revertir? Yo creo que no, yo creo que es una industria, entre comillas, que está sentada. Prueba de ello es que no dejan de salir generaciones que se dedican a ello. O sea, ahora hay chavales de veintitantos años que están profesionalizados. Quiero decir, hace 2 semanas, una semana, salió una sentencia de que para mí es el mayor exponente de la nueva generación de narcotraficantes en Galicia, que es un chaval que tiene 33 años y que ha sido condenado primero por Portugal hace 2 años por un velero con casi 4 toneladas, el chico se llama Carlos Silla, y ahora ha sido condenada por otra operación de casi 4.000 kilos en Pontevedra. Bueno, este chico se dedicaba este chico aprendió vela en una escuela de vela, como mucha gente que lleva a sus hijos a... Como los pilotos del 11S, que tuvieron que aprender a pilotar aviones. ¿Sí? Y bueno, y es un exponente porque esa persona representa cómo con 20 años ya atravesaba el océano Atlántico en veleros y transportó toneladas de esta droga, ¿no? Y por encima de él hay gente, pero quiero decir, este chico ya con 20 años, o sea, gente que tú ves las edades, cuando accedes a los procedimientos judiciales, de los 15, 20 detenidos en cada gran operación, y te das cuenta de que hay gente que, pues poco menos que ha nacido antes del 11M. Bueno, es que eso es tremendo. Hay una... Bueno, Paco, venga, sí. Raúl. A ver. Bueno, yo primero, déjame, Federico, que subraye el trabajo de Javier Romero y Andrés Lozano, porque me parece un trabajo extraordinario informar en las condiciones y de la calidad literaria, que eso es tan raro encontrarlo. Y efectivamente, vamos a ver, el problema, tanto en el caso de Galicia como en el caso de Andalucía, empieza todo con el contrabando de tabaco. Lo que pasa es que en Andalucía se dan 2 circunstancias específicas muy importantes. Primero, que tenemos como vecino del sur al principal fabricante de hachís del mundo. Y por otro lado tenemos... La primera entrada económica que tiene el Reino de Marruecos. Y por otro lado tenemos un lavadero de dinero negro que es Gibraltar, sí, donde existen más empresas domiciliadas que habitantes tiene La Roca. Eso así de siempre, así de todo tal. Y es verdad que ahí se ha producido un salto cualitativo en el que Andrés lo ha contado, es decir, el asalto al hospital de la Línea para sacar a un detenido, a un narcotraficante. Aquello fue conmovió tanto como el asesinato de los 2 guardias civiles. Pero me gustaría preguntarle a Andros, y supongo que también a Javier en esa misma dirección, es decir, ahí hay dos frentes para combatir la droga. Por un lado la Guardia Civil y por otro lado los tribunales. Es verdad que hay mucho movimiento en pueblos pequeños, supongo que en Galicia otro tanto, que los jueces es un no lo hay adiós, es decir, llegan y ya se están despidiendo, con lo cual es digamos, instruir todas esas causas bastante complicado. Y por otro lado, el tema de la Guardia Civil y la creación de este cuerpo de élite que tuvo unos éxitos extraordinarios, ha desmontado un poco la campaña de intoxicación que se ha hecho contra ellos, favorecida incluso por los propios narcotraficantes. Es decir, y no nos engañemos también, que el dinero de la droga está tocando todos los sectores. Es verdad que se está socializando muchísimo en muchos sectores de la sociedad. Un chaval puede cobrar 1.000 y pico euros solamente por avisar de que se va a producir un desembarco, pero también los cuerpos de la seguridad del Estado. Es decir, ¿cómo veis? Es decir, el funcionamiento, ¿qué veis detrás de esta desaparición de este grupo de élite en el caso de todo lo que tiene que ver con la provincia de Cádiz, las consecuencias de eso y a qué creéis que puede deberse esa posición del Ministerio del Interior, cuando había demostrado una eficacia en ese ámbito? A ver, la eficacia del Oconsur, del grupo que creó en 2018 el Ministerio del Interior, viene avalada por los datos, porque solo en incautaciones de hachís fue más de 1 millón de kilos, 30 y casi 40.000 de cocaína, miles de embarcaciones intervenidas, más de 12.000 detenciones, aunque luego eso, canalizados a los juzgados y a una causa, se va reduciendo, pero más de 12.000 detenciones, es decir, que la eficacia es absoluta. ¿Qué hay detrás? Tú ya lo apuntabas, y se está evidenciando en las 2 causas que se le han abierto al que fue jefe del Oconsur, al comandante en ese momento y hoy teniente coronel David Oliva. ¿Qué subyace detrás de esas 2 causas?
una guerra interna entre los propios cuerpos e incluso entre estamentos de un mismo cuerpo, porque lo que estaban haciendo, aunque el Ocon Sur empezó con el foco puesto en el campo de Gibraltar, se acabó extendiendo por toda Andalucía. Llegó a limpiar Andalucía. Los grandes narcos del sur de España o estaban fugados, o están presos, o están pendientes de juicio. Es decir, la presión que se sometió contra gente como los Castaña, como Abdel Allah Sadek el Membri, el Messi del hachís que está en Marruecos, muchos grandes narcos del campo de Gibraltar, esos ahora mismo saben que tienen la soga de la justicia, la tienen encima. ¿Por qué se desarticula este grupo? Pues a mí lo que me llega es que llega cierta información de esa intoxicación que se está haciendo por parte de narcos y por agentes con ciertos celos hacia ese jefe o hacia ese grupo en concreto. Esa información se canaliza hacia la Dirección General de la Guardia Civil y llega, se supone, no hay ninguna forma de justificarlo, pero que llega al Ministerio del Interior y dice, ojo, antes de que me estalle a mí... Que estalle todo. Exactamente, que estalle. Y lo vuelan por si acaso estalla alguna vez. Sí. Es que el otro día hablé con un antiguo miembro del Ocon Sur, sin vínculo personal con el jefe del Ocon Sur, con el teniente coronel, que me decía, es que en septiembre de 2021 nos dijo Marlaska que había 4 años más de Ocon Sur, y sin embargo en agosto del 2022 se desarticula. Entonces, no se ha dado ninguna explicación. La explicación es que era muy costoso, porque casi la gente estaba en comisión de servicios, es muy costoso los desplazamientos, pero eso no es un argumento sólido si tú estás luchando de una manera eficaz contra el narcotráfico, porque se llegaron a intervenir 300 millones de euros de dinero procedente del narco. Es decir, eso al final también repercutirá, cuando se terminen todas esas causas, en beneficio de las arcas públicas. Nadie ha dicho... ¿Está relacionado con alguna visita del ministro a Marruecos? ¿Tú crees que ese componente puede Yo hasta formar? ahí no lo sé. Quiero decir, seguramente haya componendas geopolíticas que se escapan, pero que existe una razón más allá de la evidente, de que puede ser una razón económica. Yo creo que hay más razones que no se explican y que son muy difíciles de explicar. Raúl. Sí, bueno, hemos hablado de la colaboración o de la participación de parte digamos, del pueblo en esa industria, en esas zonas. Pero hay otro aspecto que no mencionamos y a mí me parece muy importante, es que también la sociedad española también es cliente del narco. Quiero decir, la droga la compran... Y hay que recordar, porque va a haber una boda gigantesca del gran abogado del narco en España, que es Baltasar Garzón, el abogado del cártel de los Soles, cuyo van a hacerlo en 2 fincas durante 3 días, o sea, ni el hijo del Chapo Guzmán. Ni la boda de Camacho. Sí. Bueno, pero es absolutamente espectacular. Solamente en un caso del Pollo Carvajal, 8 millones de euros. Ya, pero bueno, me refiero que... No quiero decir que por lo bajo y por lo alto. Me refiero a que esto es un negocio porque los españoles consumen droga. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Puerto de entrada hacia el resto. Sí, bueno, a lo que voy. Hay una falta de medios evidente, probablemente con más medios se puede atajar un poco el problema, pero insisto, yo creo que nos debilita muchísimo enfrentar esto cuando somos nosotros los que demandamos que venga la droga como sociedad. Y a lo que voy, podemos hacer algo nosotros, quiero decir, si sigue saliendo la droga de los países donde se produce, del hachís de Marruecos, la cocaína de América Latina, y la sociedad española y europea en general y occidental la sigue demandando para que la siga consumiendo. Se pueden poner muchos medios, pero ¿veis realmente alguna posibilidad de acabar con esto? Yo creo que el consumo no se puede frenar. Lo único que se puede frenar, y la experiencia lo demuestra, es más medios. Por ejemplo, el narcotráfico en Andalucía no tiene nada que ver con el de Galicia. El de Galicia es, digamos, que actúa la gallega, discreto,
vuela bajo, perfil muy bajo, esas algaradas en las puertas de cuarteles de la Guardia Civil y cosas así son impensables en Galicia. De hecho, hablaba Andros de que la sociedad vive de espaldas, ¿no?, a la realidad del narco, y que solo con episodios muy escandalosos regresa a la actualidad. En el caso de Galicia no se dan esos escándalos de tipo social, de sacar a un narco a punta de pistola de un hospital, de que maten a 2 guardias civiles. En el caso de Galicia brota y surge cuando el narco, a través de operaciones, pues queda evidente el poder logístico del narco, ¿no? Quiero decir, pasó con el narco submarino, pasó con un zulo para planeadoras que estaba debajo de una nave industrial. O sea, eso no se había visto, no hay un precedente en Europa para planeadoras, o sea, con capacidad. Eso ya es un estadio. Es como el Bernabéu, o sea, que tiene ya un una base para submarinos. Que además, en vez de concierto, tuve la suerte, porque a veces se dan estas bonitas casualidades de estar dentro del operativo, dentro del registro en la nave industrial. Esto fue una investigación que hizo el Grupo 2 del Eudico de Pontevedra y el EDOA, de la Comandancia de Pontevedra, y es que el acceso a esa nave, el acceso era una nave en la que se reparaban embarcaciones deportivas principalmente. El acceso al zulo estaba debajo del plato de la ducha. Se quitaba el plato de la ducha, había una escalera que bajaba y llegabas. Ahí había una bolsa de agua dulce, había iluminación, y cuando meses después se llega al constructor original de ese zulo, de esa nave, sí. Él dice, sí, claro, él tuvo que reconocer porque estaban los planos. Dice, no, yo lo almacenaba yo utilizaba eso para almacenar uva de Albariño. Esto estaba en plena comarca del Salnés, ¿no? Sí. Y le dice los investigadores, ¿y lo de tener agua dulce, iluminación, para qué era? Y decía, bueno, yo eso ya no lo sé. ¿Y el acceso debajo del plato de ducha? ¿Para qué? Pero es que hace un año y medio también se encontró un laboratorio en un ayuntamiento del interior de la provincia de Pontevedra, gestionado por colombianos. Hasta ahí, digamos, que encaja en el patrón, pero es que lo gestionaban colombianos y mexicanos. No hay un precedente de mexicanos trabajando en Galicia en el narcotráfico. Tenía el laboratorio una capacidad de producir 200 kilos de clorhidrato de cocaína, ya del resultado final, al día. 200 kilos diarios. Sí, además esto se vendió a bombo. Hay que mandar mucha más. Claro, y esto entraba todo por el puerto de Oporto. Se transportaba y en una casa perdida, en una aldea del interior de la provincia, y los vecinos, que son paisanos de allí, a nadie le chirriaba ver allí a gente procedente de Sudamérica trabajando día y noche. Sobre esas instalaciones, tú cuentas también, Andros, en tu libro algo parecido en una casa de la playa de Bolonia. A mí me gustaría saber qué conexión, si es que existe tal conexión entre el narco en Galicia y en Cádiz, y también me gustaría, si tenemos unos minutos, que hicierais un retrato social de esas pequeñas localidades, en el caso de Cádiz, Barbate, Sanlúcar, que padecen y que sufren desde hace décadas al narco y lo que ha dejado el narco en esa sociedad, ¿no? Tú narras, hay una secuencia en el libro donde explicas cómo pues ya gente muy enganchada a la droga desde hace muchos años esperan a cobrar el día del subsidio, los 410 euros de paga en la sucursal de la Caixa a las 12 de la noche, esperando cobrar para sacar todo el dinero, subirse al autobús que les lleva hasta Sanlúcar, allí comprar la droga, el rebujito, ¿no?, más barata, para luego revenderla, y cómo es gente que ya está en otra fase, en otra esfera de la sociedad, y ya no se puede hacer prácticamente nada por ella porque ellos mismos piensan que ya no tienen solución, ¿no? Claro, es que podemos hablar del gran narcotráfico, del negocio, porque eso es un negocio, una industria, hay profesionales ya del negocio, pero luego si bajamos a la calle nos encontramos con que es lo que se exporta o lo que se importa aquí se consume, y eso produce muchas realidades y muchas escenas como precisamente esa. Yo fui testigo, porque a mí cuando me lo contaron yo no me lo podía imaginar. Me dijeron, no, es que hay un día al mes que se cobra el subsidio social y hay toxicómanos que viven en Cádiz, se desplazan en autobús hasta Sanlúcar, allí por la cercanía, por la fluidez de la mercancía, el producto es más barato, entonces van allí y
invierten prácticamente los 450 o 500 euros, lo que sea actualmente ese subsidio social. Vuelven con una pequeña cantidad de mercancía y ellos luego lo revenden por gramos en Cádiz capital. Y en Cádiz capital ellos obtienen 2-3 euros por cada gramo de rebujito, que es heroína con cocaína, y eso a su vez les sirve a ellos para consumir. Pues esa historia... Y la heroína y la cocaína también entran por... ¿El qué? Por el estrecho. Claro, es que... no solo es el hachís, ¿no? El mercado ya es global y tenemos que entender... Igual que empezaron por el tabaco, claro, por el hachís ha llegado la heroína, la cocaína... contrabando fue el tabaco. Tenemos que entender que el puerto de Algeciras, desde Colombia, desde Perú, desde Brasil, desde Panamá, lo ven como un foco interesantísimo. Quiero decir, es que está justo al otro lado. No hay nada en medio. Puede haber islas, pero también hacen paradas, pero saben que en un contenedor... Es muy difícil que les pillen con un gran alijo de... Se incautan, claro que se incautan, pero si hablamos del volumen global de contenedores que pasa año tras año por el puerto de Algeciras, que luego a lo mejor eso tiene parada y va a Rotterdam, pero por Algeciras pasa muchísimo. Y luego, que ahí a lo mejor es donde está más la conexión norte-sur, se está utilizando la ruta africana, es decir, están bajando lanchas a la parte occidental de África, o remontando esa mercancía hacia Marruecos o más hacia la parte occidental de Marruecos, y ahí ya van tanto narcos gallegos, pilotos como narcos del sur de España, que van a traer la mercancía. Ya se han incautado 2 lanchas tradicionales del hachís, una en Isla Cristina en 2018 con 1.280 kilos de cocaína y este pasado verano otra en Barbate con 700 kilos de cocaína. Es decir, ya están manchadas lo que se suponía que decían que Marruecos en la vida iba a mancharse las manos con cocaína. En el momento que llega el dinero... Eso se decía de todo, ¿sabes? Claro. Javier. Pongamos un ejemplo que es 4 ejemplos concretos. Entre la última semana de diciembre y el mes de enero se detiene a 4 pilotos gallegos en sendas embarcaciones, denominadas narcolanchas, con sendos alijos de cocaína. ¿Por qué? Bueno, pues porque los pilotos gallegos son una garantía. ¿Por qué? Porque tienen experiencia en navegar en aguas abiertas, meterse 500, 700 millas mar adentro. Estos 4 pilotos, uno transportaba 4.500 kilos, otro transportaba 4.300 kilos, pero es que el que transportaba 4.300 kilos es hijo de otro que se detuvo entre estos 4. O sea, claro, primero detienen al padre en una embarcación, creo que eran 500 el padre. 2 semanas después detienen al hijo con 4.300 y hay un cuarto que ese no era un primo o algo. No era primo. Pero es que lo mejor de todo es que el padre es un colaborador lanchero y colaborador histórico de Sito Miñanco, que está pendiente de ir a juicio por la operación Mito, en la que tiene que juzgarse a Sito, a su abogado, a Boye. A Gonzalo Boye. O sea, hay que decir, y luego hay una cuestión que no se puede obviar, que es España en el 2018 ilegaliza las embarcaciones. O sea, creo que son más de 12 metros de eslora. O sea, las ilegaliza. No se puede vender, comprar. No se puede. O sea, producir. Te tienen que dar una autorización. O sea, si tú tienes una empresa que necesita eso y lo justificas, te van a dar la licencia. Pero claro, ¿esto qué supuso? Que todo el mercado de construcción, toda la industria de construcción se trasladara a Portugal. El norte de Portugal, que hay mucho astillero, está haciendo las embarcaciones para los gallegos. Pasa lo mismo abajo, en Huelva, en el Algarve. Entonces, claro, es que es tan fácil como que cruzas la frontera y luego esas embarcaciones las echan al Atlántico. En la pirámide del narco, el conductor, el piloto de la lancha es lo más, ¿no? Es el top, ¿no? ¿Cuánto puede cobrar un piloto de lancha? Está el jefe y luego 4 o 5 personas de su máxima confianza. Uno es el que lo organiza el grupo fuera en la calle, quiero decir, el que elige quién va a hacer cada cosa. Luego otra, el conductor del coche, porque tú sabes a dónde va a ir la droga. Tú durante unas horas va a estar guardada en una guardería, como en su argot. ¿Sí? Entonces, ese también cobra bastante. Y luego el piloto. El piloto recibe unas coordenadas. El piloto puede dar un soplo a otra organización y decir, oye, venir a robarnos. Entonces, claro, son gente de mucha confianza, pero a su vez exigen mucho dinero. También la fiabilidad que tengan. Si tú eres un piloto que has hecho 50 viajes y no has tirado nunca la carga, pues seguramente tengas más capacidad para exigir, en vez de 30.000, a lo mejor 50 o 60.000 o por kilo. Es decir, si yo voy a meter 3.000 kilos de hachís, pues a lo mejor no te estoy pidiendo 50.000 euros, te estoy pidiendo 500 euros por kilo, si tú eres capaz de pagármelo, porque te garantizo
que tu carga va a llegar a destino. En todo caso, otro dato que es relevante, o sea, los españoles trabajan en Andalucía, trabajan en Galicia, luego está todos esos eslabones medios de transporte, de vigilancia, pero es que yo creo que la gran mayoría del hachís y de la cocaína que entra en Europa por las costas, a través de España o de la península, se va fuera de España. ¿Por qué? Porque los dueños de la mercancía son todos magrebíes asentados en Centro Europa, organizaciones de Europa del Este, la macromafia que manda en Holanda y Sudamérica, bueno, en Holanda, en Francia, en Bélgica, en Suecia. Claro, en Suecia. Aquí han venido a matar. Andros ha seguido ahí una serie directamente de han venido a matar. Bueno, hay muchas preguntas seguro de los oyentes. A ver, pues Silvia. porque sobre todo han pasado ya 4 semanas, un mes desde el asesinato de esos 2 guardias civiles en Barbate. El presidente del gobierno no ha visitado todavía ni la zona ni a las viudas, aunque yo creo que ninguna de las dos tiene muchas ganas de encontrarse con él. Precisamente como esta información ha copado muchos titulares, hay muchas ganas de obtener información. Si os parece, les escuchamos a los oyentes tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con una oyente, Cristina, que ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros, si no es la primera ocasión, para denunciar algo que está pasando en las estaciones de Renfe. No sé si vosotros podéis confirmarnos esta información, pero hay más. Por ejemplo, a Manuel le interesan las conexiones que hay entre las diferentes narcomafias en Europa, y a Susana, ¿quién va a investigar el desmantelamiento de Oconsur? En la frontera de Cádiz, en la Renfe, no hay control de equipajes. Así pueden subir la droga directamente los narcos. Genial. Hace muchos años y no hacen nada. ¿Ustedes creen que los españoles, con este icono de presidente y este icono de ministro del Interior y este icono de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se está luchando en este país bien contra el narcotráfico? ¿O los narcotraficantes están venidos arriba como Puigdemont, Bildu, Junqueras? Porque después de ver lo de Barbate y saber lo que pasa en Barbate... Si un cuerpo como Oconsur funcionaba perfectamente y lo desmantelan, evidencia que hay poderes fácticos y políticos que protegen al narcotráfico. Mi pregunta es, ¿quién investiga estos poderes? ¿Por qué no se puede acabar con ellos? ¿Por qué parece que gobierne quien gobierne heredan el compromiso de la protección al narcotráfico? ¿Puedo pensar que es imposible acabar con el narcotráfico mientras políticos, jueces y magistrados y mandos de la policía y de la Guardia Civil estén implicados en el narcotráfico? Porque es que si no, no me explico otra cosa. Las imágenes que hemos visto de esas lanchas fondeadas esperando a que escampe. ¿Alguien se imagina en una guerra como es la guerra de esta que mantiene España y otros países contra el narcotráfico? ¿Alguien se imagina que en una guerra convencional viéramos al enemigo fondeado en una cala y no acabáramos con él? Porque no nos está permitido. Se habla mucho, porque siempre se ha hablado de Marruecos, los cárteles de Colombia, de México y demás, pero estamos dejando atrás el tema de que hay de la conexión albanesa con los oligarcas rusos y la mafia napolitana. Eso se está haciendo con media Europa. Hay que decir que Putin ya mata en Alicante. Pero es que Putin es el cártel de Puebla. O sea, es que aquí ahora sí que está todo globalizado. Y hasta la última aldea de Orense tiene una relación a través de tal con una... Pero es que nadie le ha prestado atención. Creo que fue en Villajoyosa, ¿no? Donde mataron a un tipo porque había huido, no quería matar ucranianos. Entonces huyó. Y leo pero esto es en un periódico decente, y llevaba una vida muy ostentosa. Vamos a ver, lo ostentoso es que Putin se atreva a matar en España. Porque además lo que siempre nos han vendido es que donde viven los oligarcas, la Costa del Sol, Alicante, no matan. Porque tienen a las familias allí, matan fuera. Pero allí no se mata, porque es un código. Los códigos duran una generación. La generación siguiente siempre rompe Sí, pero es un código, ya se lo están saltando, porque ya sí están matando en la Costa del Sol. Claro, cada generación. Pero hay más preguntas, a ver. No, hablaba el lector de Albania y de la mafia albanesa. A mí me consta que, por ejemplo, en el tema de la cocaína, ahora mismo son de los más potentes a nivel mundial, porque si lo eres en Europa, como destinatario de lo que se produce en Sudamérica, lo eres a nivel mundial. Es más, hay un dato que da la medida. Ya no es que compren un alijo, un porte, 2, 3, 5, no. Compran la cosecha, compran la producción de un año, firman, garantizan de antemano la producción de un año y ya tienen a gente allí. Como si fuera el trigo, vamos. Sí. Principalmente en Ecuador, que ahora mismo, bueno, pues hace un par de meses todos vimos el repunte de violencia, que ahora está callado, pero sigue existiendo. Bueno, pues ellos tienen allí gente y se está
compran la producción, o sea, asumen todo lo que se pueda producir en un año. Y claro, luego pues va en contenedor, puede ir a Algeciras, puede ir a Valencia, puede ir a Rotterdam, puede ir a Amberes, puede introducirse por las costas de Galicia, puede introducirse por la ruta africana, por Canarias, en embarcaciones. Y luego, que lo hablábamos Andrés y yo esta semana, el papel emergente de Marruecos. Marruecos hace unos años que se entregó a la cocaína. Ya no, esas rutas, esa garantía que les dio durante décadas el narcotráfico de hachís, hoy está 50-50 con la cocaína. Muchas de las lanchas, según hice la semana pasada un reportaje sobre esto, el Servicio de Vigilancia Aduanera me garantiza que todas las embarcaciones que se cogen cerca de Canarias proceden de Marruecos, salen de Marruecos. Luego ya a donde se destine la droga puede variar, porque puede ser a un pesquero para que lo introduzca por otra zona, pero Marruecos ya no solo hachís, Marruecos está entregado al tráfico de cocaína, y eso en una nación y con un sistema de gobierno como el marroquí resulta difícil de entender. La propiedad del rey es indisoluble del reino. Y además la dirección religiosa es la misma que la política y la económica, lo cual demuestra el peligro. Y también, ¿tenéis alguna hipótesis? Esto es una curiosidad, pero tiene tanta gente. ¿Por qué entrega a España el Sahara? ¿Por qué al móvil le roban el móvil a Begoña, que va por ahí perdiendo móviles? Bueno, también pierde socios. A ver si la llaman a declarar, con una asociación nada menos que como la patronal de Marruecos. Es el primer negocio que hace ella, supuestamente en el Africa Center, etcétera. ¿Qué había en los móviles del presidente, su señora y Marlaska, para que después se hayan producido unos efectos tan fulminantes como, por ejemplo, la entrega del Sahara, que fue en 15 días? Dale tú, Javier. Bueno, no sé, ya son cuestiones de geopolítica, yo no me atrevo a decir. Yo de lo que puedo hablar es de lo que sé. Yo, por ejemplo, he ido 3 veces al Estrecho, a Andalucía, a hacer reportajes para La Voz de Galicia, tanto a nivel nacional de la situación de allí, como de los vínculos con Galicia. Y lo que me queda claro es que el narcotráfico histórico del hachís en el Estrecho no se entiende sin la connivencia de Marruecos. De los cuerpos y fuerzas y el ejército de Marruecos. Yo no sé si ando en esto. La semana pasada o la anterior me dijo un gran narcotraficante del Estrecho, que ahora está pendiente de entrar en prisión para cumplir una pena. Si tú quieres un porte de cocaína ahora mismo desde Marruecos, lo tienes. Eso evidencia que ya el salto es cualitativo. Claro, que ya es la administración. Exactamente, ya el pañuelo nos lo hemos quitado y ha entrado otro negocio. Tú acabas de venir de la cárcel, ¿no? Famosa cárcel de Bukele. ¿Cómo se comporta el narco en prisión? Porque nosotros aquí siempre escuchamos a los funcionarios de prisiones, es un colectivo, es un grupo que está absolutamente machacado y cuyas reivindicaciones son todas justas, desde luego, y necesarias. ¿Cómo es el narco en prisión en España? El narco español y el narco gallego y el narco extranjero en las prisiones españolas. Aquí, por lo general, bien, porque está en un entorno bueno, quiero decir. Cómodo, ¿no? Claro, entonces no necesitan de muchas cosas, y además incluso si necesitan cosas de la calle, como teléfonos móviles, pues se los pasan familiares. Aquí no tienen ningún tipo de complicación. Allí necesitan marcar su territorio, allí necesitan seguridad, allí necesitan seguir controlando desde la penitenciaría el negocio que tienen fuera. Aquí eso es impensable. Aquí a Antonio Tejón, uno de los 2 hermanos Castañas, se le investigó estando en prisión porque recibía a un chico desde la calle que luego hacía el negocio fuera. Tejón, que acaba de ser condenado. Exactamente, ¿no? Acaba de ser condenado a 6 años, no recuerdo si 6 o 6 años y medio. Bueno, pues ese chico que le visitaba en prisión, Alejandro El Cueto, ha sido condenado igual que él. Quiero decir, aquí las circunstancias son totalmente distintas. Se puede intentar manejar el negocio desde dentro, pero no, es muy complicado. Aquí una persona que se vinculó con los cárteles, con los clanes del hachís, un italiano, un capo enviado por la 'Ndrangheta, que es la mayor organización criminal del mundo seguramente, lo envían a la costa. Esa es la que domina los puertos de Holanda, ¿no? Exactamente. Junto con la macromafia. Pero que han llegado a acuerdos, como pasa siempre, entre asesinos. Tienen zonas, hay ramas del negocio, y hay colaboraciones. Claro, es que la macromafia, muchos son de
segunda, tercera generación, tienen pasaporte europeo, están asentados, han nacido allí. Sí. Entonces ellos acceden a los puertos. De hecho, Holanda y Bélgica es que no quisieron asumir el problema que tuvieron hasta que ese problema empezó a mutar en muertes, en asesinatos. Dejadme preguntaros una curiosidad. Hace muy poco, hace unos meses, Dinamarca, que aparte de tener a su ahora rey paseando por Madrid, ve lo que pasa en Suecia, país mucho más grande, ve lo que pasa en Holanda, país más grande, más poderoso, más grande. Y entonces, el otro día, presentaron una ley por la que van a derruir todas las viviendas sociales, todos los grupos de viviendas sociales que se han convertido de manera casi natural, digamos, en focos de entrega también de instrucción, como el patio de Monipodio, pues el patio de las viviendas sociales. No se podrán agrupar por etnias ni por grupos, sino que la gente tendrá que vivir integrada. Es una revolución en el derecho, están cambiando, igual que en Suecia, que tardarán un año, me parece, cambiar la Constitución para ir al foco, que está en el barrio y en la cárcel. Es que cuando antes decía Javier que había un clan sueco que asesinó en la Costa del Sol, en realidad son 4 miembros, 2 suecos y 2 daneses, de ascendencia magrebí, han crecido en guetos, 2 hermanos de Suecia y 2 hermanos de Dinamarca, se mueven con total libertad, como es su derecho, por el continente europeo, y pueden venir aquí unos días, organizar un acto de sicariato, cargarse a 2 personas, 2 narcos que habían tenido deudas con sus clientes, con quienes les llaman a ellos. A un narco lo matan 10 minutos después de que su hijo, el narco se apodaba el Maradona, de que su hijo tomara la comunión y se estaba montando en un coche y lo acribillaron a tiros, como en cualquier escena que podamos ver de sicarios en Colombia. Y a otro narco, en una urbanización muy elitista de la Costa del Sol, le hicieron salir a las 3 de la mañana y alguien montado en una bici paró, se estaba oculto detrás de un contenedor de basura, salió con una bici, le cerrajó 8 o 9 tiros y se volvió a su casa. Bueno, pues esos autores materiales, intelectuales, se habían criado, habían nacido, precisamente lo que tú decías, en guetos de grandes países. Que eso es, en el fondo, el futuro. Tú vienes de El Salvador. En El Salvador, yo recuerdo cuando llegó Bukele, que lo primero que hicieron fue un censo. Había 70.000 miembros identificados de maras distintas, 70.000, en un país que tiene pocos millones de habitantes. 6 millones. Y que además lleva machacado. Muchos vienen precisamente niños de la guerrilla, que estaban drogados a los 8 o 9 años ya para matar, en fin, terrible. Y vienen de 4 años del Frente Farabundo Martí, comunistas, que por supuesto la droga es un problema social, etcétera, etcétera. Y el otro día vi, la última cosa, es que había de los 70.000, 60.000 están ya en la cárcel. Bueno, yo, claro, cuando ayer vi a Patricia Bullrich, además citando elogiosamente a Bukele, y vamos a ir a por ellos, no les vamos a dejar vivir, y ayer sale Bukele en televisión porque habían dicho que iban a hacer, para recuperar el poder que han perdido, la gente pasea, no les paga protección, etcétera, que iban a empezar como Argentina, a matar inocentes. Y entonces sale Bukele y dice, se quedan sin comer, se quedan sin arroz. Todos los días comen al primero que maten no comen arroz. Y dice, y lo juro por Dios. Claro, es que es una guerra. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender que el narcotráfico es un ejército y además es una guerra? Mira, Federico, yo he estado una semana en El Salvador y al ir me puse un programa de radio y una analista decía, bueno, es que los derechos humanos están, las leyes se las están pasando por encima, bueno, por donde quieren. Cuando tú aterrizas allí y el primer taxista que te coge te dice, es que mis 2 hijos no han tenido infancia, no han tenido adolescencia, no han podido... paras a comer en cualquier sitio y te dice el camarero o la camarera, no, es que a mi sobrina la violaron porque fue al barrio de al lado tomado por otra mara. Entonces tú empiezas a comprender que desde aquí, desde Europa, desde países desarrollados con un nivel de seguridad muy notable, podemos juzgarlos a ellos, pero es que ellos llevan 30 años desangrándose
por esa gente que el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador me dijo: a mí, en el momento que haya un estudio que me digan que mi cabeza como criminal la sociedad es capaz de regenerártela, yo ese día lo suelto y van a un médico. Mientras eso no suceda, porque no pueden los mareros tienen mucho de secta, quiero decir, no pueden tú, para ingresar en una mara, tienes a lo mejor que violar a tu hermana, o que matar a tu madre, o que robar a tu tío, y eso es una cosa que nosotros desde aquí lo vemos como algo, claro, mira, yo lo veo perfectamente, porque las guerras son guerras, y esto es una guerra. El problema es que los que están a favor de los malos, Zaffaroni en Argentina, el gobierno anterior en tal, a mí lo que me asombra es que en los medios de comunicación europeos haya tanto imbécil. O sea, porque es tan evidente. O sea, tú ves las cifras, 70.000 al llegar Bukele, 60.000 están en la cárcel. Que el país ha mejorado es evidente. Es que los que no están en la cárcel están ahora mismo escondidos. Están huidos, claro, o en México, porque lo que te decían es que ahora cualquiera con muchos tatuajes, porque además se identifican por Mara Salvatrucha, SM, Barrio 18, el 18, no sé, es muy fácil identificarlo. Y luego la vestimenta, cualquiera que lleve una gorra con la visera esta plana, ya está. Marero, porque ellos pero se identifican. Esto está empezando a pasar aquí, es verdad, no a ese nivel, pero las bandas latinas en ciudades como por ejemplo Madrid, y lo estamos viendo en algunas zonas de Madrid, todo este lenguaje, estética y códigos estéticos que me estás diciendo, los chavales de 12, 13 años de algunos barrios se los conocen perfectamente. Pero aquí, por suerte, la actuación policial es eficaz. Intenta, al menos. Pero no se deja crecer, no se deja tomar una barriada, ni siquiera... Eso puede ser, a lo mejor Paco lo sabe, zonas, como mucho en las 3.000 viviendas, algunas zonas muy concretas de las 3.000, pero que haya una banda juvenil que tome un barrio de cualquier pueblo del sur de Madrid, eso no sucede. Todavía, por suerte, no sucede. Los episodios de violencia que empiezan a ser más frecuentes, no voy a decir numerosos, pero más frecuentes en Galicia, vinculados al narcotráfico, son todos protagonizados por gente que, por representantes de las organizaciones, principalmente de Sudamérica, de los proveedores que están asentados en Galicia o en España, o de otras organizaciones extranjeras. Tienen la costumbre de matarse. Tienen oficinas de cobro. Al menos de raptarte, de tenerte maniatado horas, de entrar en tu casa a las bravas y darte una paliza, y eso evidentemente... No es un fenómeno nuevo. Quiero decir, la mafia en Estados Unidos, ¿cómo se implanta? Proveniente familiarmente de la mafia italiana, ¿no? Donde haya crimen organizado va a haber dos cosas: violencia y corrupción. Eso es tan antiguo como el propio crimen organizado. Si no, no existe, claro. Es que si no, no se entiende. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Lozano y a Javier Romero por estar con nosotros. Y por el trabajo que hacen, Federico. Por el trabajo impagable. Diario, porque se puede leer, que eso también es importante. Tenemos un gobierno zurupeto. Y se puede ver, la ¿no? mitad Porque de la gente... Operación Marea Negra ya la hemos visto en sus dos versiones, en la serie y en el documental, pero me ha parecido entender que estás preparando algo. Ahí algo, andan, ¿no? Hay interés por llevarlo a documental y también por llevarlo a Bueno, ficción, ya que viene de Galicia y de La Voz de Galicia, cuéntanos lo último de La Voz de Galicia, que es una carta... Es que, en fin, en la vida, si no te ríes, tienes úlcera de estómago. Bueno, hoy sí que es cierto que el periódico al que pertenezco pues publica una información sobre un artículo de opinión que Tezanos, el director del CIS, se ha firmado en una publicación en donde viene a decir que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Galicia por dos cuestiones, y aquí abro comillas. La primera es que por dar subvenciones a las mariscadoras, cierro comillas, y la segunda, abro comillas, por movilizar monjitas para acarrear votos, cierro comillas. Bueno, luego habla de una cuestión que es que dice que Galicia es un feudo natural del PP. Bueno, yo aquí, y permíteme que haga una opinión, ¿no? Quiero decir, es un feudo natural igual que lo era en su día Andalucía para el PSOE, y se revirtió la situación. No sé por qué el PSOE no puede revertir esa situación en Galicia, y aquí cierro ya mi intervención. Bueno, hay que decir que... Toda Vigo, La Coruña... Claro, están gobernadas. Todas las grandes capitales, menos el Ferrol. Galicia, hay un 50% del voto que no es en contra del PP. Bueno, luego hay una ave rara que es Orense con Jácome, pero bueno, eso ya es... Sí, es como los economistas que vaticinan muy bien el pasado. Yo creo que a Tezanos le pasa exactamente lo mismo. Es un feudo del PP probablemente, o sin probablemente, porque el PP ha gestionado razonablemente bien todos estos años. Pero son... No porque haya una cosa natural. Bueno, pero que siempre es un escaño arriba abajo, Por eso digo. O sea, tampoco... Resulta curioso que el director del CIS, que ya espoleó, ¿no? Intentó espolear el voto en la campaña electoral,
que se permite hacer esta opinión. A mí me gusta, en las elecciones generales, en el mejor momento se lo permite él y se lo permite su superior jerárquico, que es Bolaños, en Galicia, que hizo con una defensa Zapatero y muy con Felipe parecida en el González, Congreso de los Diputados el otro día, en el Congreso y en el Senado. Es estupendo porque antes de las monjitas tendría que promover vocaciones. O sea, es una cosa asombrosa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver las últimas cosas de última hora y estamos muy pendientes del Senado porque va a empezar ya ese registro y esa aprobación de la Comisión de Investigación en el caso Koldo, caso Mascarillas, caso Sánchez. ¡Qué festín! Si es que nos echan atrás. Pero qué festín. Yo tengo unas ganas de ver a Koldo. Yo me gustaría más ver a Begoña. No, Gómez, en teoría tenemos que ver a todos. No estoy segura de que la vayamos a ver. Como empiecen a flaquear en eso... que eso, es muy Sorallo eso, ¿eh? Claro. No, pero bueno, es que la mujer... No estamos hablando de la mujer, estamos hablando de Globalia, de Africa Center, del lavado de dinero en la República Dominicana, o es que no saben que lavan el dinero en la República Dominicana. En fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.